Mis hermanos amados, buenos días a todos. Que el Señor bendiga este precioso día en el que el Señor ha creado para que nosotros disfrutemos de separarlo con respecto al resto de días y lo honremos y hagamos lo que estamos haciendo en este lugar. Gracias al Señor por las preciosas canciones que hemos cantado y gracias, Ale, por dirigirnos en adoración al Señor. En esta mañana he estado, después de todo un tiempo doctrinal y de hablar de los distintivos y de la doctrina y de todo lo que hemos hablado, he tomado la decisión de poder predicar para nosotros en esta mañana un texto que quizás siempre tiene doctrina, pero más que doctrina, tengo la intención deliberada de querer animarte y de querer mostrarte las preciosas promesas de Cristo Jesús para nosotros. Sé que estamos aquí de diferentes contextos y en diferentes realidades. Algunos quizá venimos de estar sirviendo al Señor, de tener iglesias locales y aún vivir en medio de pruebas difíciles en las iglesias locales. Otros quizá de salir de iglesias locales. Otros viviendo circunstancias personales, familiares. Pero la bendita palabra y el bendito evangelio hace bien a cualquiera que sea nuestra situación. Por eso quiero deliberadamente poder poner la palabra de Dios delante de nosotros y que el Señor pueda animar nuestros corazones. Quiero invitarte a buscar un texto muy conocido en el cual quiero predicar en esta mañana. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. La palabra del Señor dice en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por darnos la dicha de estar vivos, de que nuestros ojos se abran en este día, en este lugar tan bonito, rodeado de tu creación, para parar de nuestras obras, de nuestras preocupaciones cotidianas, aún de nuestro trabajo ministerial y de los proyectos, para poder levantar nuestros ojos al cielo y agradecerte por todos tus beneficios. Señor, en esta mañana nos acercamos a este texto tan conocido que ha servido de ánimo tantas veces en nuestras vidas. Seguramente más de uno lo tiene de memoria en su corazón. Pero te pido, Señor, que nos permitas verte a través de este texto. Que nuestros corazones sean reconfortados, animados, enseñados, exhortados. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años tuve la oportunidad de leer una ilustración que me resultó no solamente chocante al alma en el buen sentido, que abrió mis ojos, sino que pienso que es una preciosa manera de empezar lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En esa ilustración se hablaba de una cierta iglesia donde el pastor le dice a los miembros: hermanos, el día miércoles vamos a tener un culto de oración. Pero vamos a hacer algo, vamos a aprovechar y hacer un culto evangelístico también. Así que los miembros de la iglesia se propusieron invitar a las personas para poder estar en esa reunión de oración y culto evangelístico al mismo tiempo. Y llegó el gran día. Y entonces el pastor comenzó a decir lo siguiente: ven a Cristo y todos tus problemas económicos se van a resolver. Ven a Cristo y vas a ver cómo tu vida familiar se resuelve para siempre. Ven a Cristo y todos los problemas emocionales o económicos, todo se resuelve. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Después de que terminó esa parte evangelística, entonces dijo: ahora vamos a empezar el culto de oración. Hermanos, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Me refiero a los hermanos que son parte de nuestra iglesia. Entonces ahí atrás alguien levantó la mano y dijo: pastor, por favor sigan orando por mi hija. Sigue en el hospital tratando de recuperarse.
de la situación grave en la que está. En la otra parte de atrás levantó alguien y me dijo, se levanta y comienza a llorar, pastor, esta tarde mi esposo me dejó, ¿pueden orar por mí? Y después otro levantó la mano acá y dijo, pastor, sigo en la lucha tratando de ser un buen papá, pero mi hija adolescente, rebelde, tiene su corazón endurecido. Y lo que decía el comentario de esa ilustración era, pareciera que se estaba hablando de dos evangelios diferentes en el culto evangelístico, supuestamente, y en la reunión de oración. Se invita a los que tienen que venir a Cristo a algo que los que ya están en Cristo no tienen. Ven y ten prosperidad. Ven y la vida se te va a arreglar. Ven y todo va a ser perfecto. Y los que ya estaban allí anclados en Cristo, amándole con el corazón, tienen todo menos una vida perfecta. Tienen aflicciones, dolores, tristezas, luchas en sus casas, conflictos en sus matrimonios, decepciones de personas que amaban, en las que confiaron, y todo eso es parte de lo que está allí, y pareciera que no calza lo uno con lo otro, y esa es la triste realidad de lo que nosotros vivimos en medio de esta cultura evangélica. Tenemos una expectativa incorrecta de lo que realmente el Evangelio promete. ¿Qué es lo que el Evangelio promete en realidad? ¿Qué es aquello en lo que nuestra vida puede ser anclada y en lo que puede alcanzar? Y en esta mañana no pretendo decirte absolutamente nada nuevo. Yo solo quiero recordarte cuál es la verdadera expectativa que debemos tener en nuestra vida cristiana y cómo deberíamos nosotros levantar nuestros ojos al cielo y recordar las preciosísimas palabras en las que meditamos en esta mañana y en donde voy a predicar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que me permitas tomar las preciosas palabras del Señor Jesús en tres encabezados principales en los que toda esta frase que les da a sus discípulos puede ser encontrada y entendida. En primer lugar, vamos a hablar de una afirmación directa. ¿Y cuál es esa afirmación directa? En el texto dice, en el mundo tendréis aflicción, sin rodeos, sin dudas, así de claro. Ese es nuestro primer punto, una afirmación directa. Pero en segundo lugar, con lo que el texto comienza es con una provisión necesaria, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, hay aflicción, pero Él ha hecho una provisión necesaria para su pueblo. Y finalmente vamos a ver, en tercer lugar, la última parte de este texto, en donde hay un llamado solemne. ¿Y cuál es ese llamado? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que acompáñenme a considerar esta afirmación directa, esta provisión necesaria y este llamado solemne. Y yo anhelo con todo mi corazón que el Señor traiga gozo, paz, alegría, regocijo a nuestras almas al recordar el precioso Evangelio en el que hemos creído. En primer lugar, consideremos una afirmación directa. El texto dice, en el mundo tendréis aflicción. En la versión que leí dice, en el mundo tenéis tribulación. El Señor declara que la tribulación, de una manera clara, tajante, sin dudas, es una realidad de la vida del creyente. Cualquier expectativa de una vida de paz, de tranquilidad, sin persecución, sin conflictos, sin luchas, no es la verdadera promesa del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros estamos atribulados en el alma pensando, yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios me ha desamparado, yo creo que no soy cristiano, yo creo que su gracia se apartó de mí? Cuando estás en medio de la tribulación, es necesario recordar esta afirmación directa. Si hay aflicción, eso no es muestra de que Él no está cerca. Si hay aflicción y tristeza y dolor en tu alma, no significa que Él te desamparó. Es parte de esta afirmación directa de la que nosotros tenemos que tener una expectativa adecuada. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, ¿pero qué es la aflicción o la tribulación? Esta palabra aflicción
puede ser traducida o vista como ese problema que inflige angustia, opresión, aflicción, tribulación. Otro diccionario dice, esta palabra se refiere a esa angustia en el alma que es provocada por circunstancias externas. Este tipo de angustia o de tribulación se refiere a todo aquello que pudiera traer falta de tranquilidad o aflicción a tu corazón, especialmente por aquellos factores externos. Y muchas veces en el Nuevo Testamento esta aflicción está conectada con la persecución que los cristianos vivirían por causa de querer vivir con fidelidad la fe que habían recibido. El Señor, ¿cuántas veces habló de que ellos iban a sufrir persecución? De que por causa de la verdad iban a tener que vivir de una manera en la que simplemente la verdad iba a ser puesta en juego y ellos tenían que mantenerse firmes con sus ojos puestos en el Señor y en la esperanza que viene en esas palabras. Hermanos, ¿qué deberíamos pensar nosotros de la tribulación? ¿Qué deberíamos pensar del dolor? Déjame preguntarte de una manera mucho más personal en esta mañana. ¿Qué deberías pensar de tu dolor? De la aflicción que tú estás padeciendo. Quizás eres un padre tratando de ser fiel al Señor en la crianza y te das cuenta que hay tribulación en tu casa. Las actitudes de tus hijos están comenzando a causar un dolor en tu alma que quizás está endureciendo tu corazón como un día el mío estaba endurecido. Diciendo, yo no voy a soportar este dolor, simplemente me voy a endurecer. Si me saluda de buenos días, que me salude. Y si no me saluda, no me importa. Pero no lo voy a esperar porque yo no voy a vivir en esa aflicción. Quizás tu corazón está endurecido y comenzando a endurecerse por la aflicción que tienes. Pero la pregunta que te hago es, ¿qué deberíamos pensar con respecto a la tribulación y a la aflicción que estás pasando? En Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos de la esperanza, perseverando en el sufrimiento. ¿Por qué Pablo habla así? Yo entiendo no ser perezoso en lo que requiere diligencia. Yo entiendo tener un espíritu ferviente, servir al Señor, gozarme en la esperanza. Pero ¿por qué incluye la idea de perseverar en el sufrimiento? Porque es parte de la realidad que un creyente tiene que esperar en su vida cristiana. Hermanos, el principio de perseverar es parte de la expectativa real de lo que nosotros vamos a recibir en esta vida como creyentes. Y el Nuevo Testamento nos recuerda esto constantemente. Por el tiempo, quizás voy a citar el texto y voy a dar unos minutitos para leerlo, pero si estás tomando nota, quiero que pienses en Mateo 5, versículos 10 al 12, en donde el Señor Jesús nos enseñó esto. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, la realidad de un creyente fiel en el mundo es persecución. Si bien hoy disfrutamos de una verdadera libertad en nuestros países, hay ciertos tipos de persecución que tenemos que sufrir. Gente que no está dispuesto a escuchar la sana doctrina. Quizás la gente de que tú llamaste familia y amigos a través de toda tu vida. Y cuando abrazaste las doctrinas de la gracia, dejaron de ser tu familia y tus amigos. Y comienzan a sufrir, ni siquiera podríamos llamar una persecución, pero sí el dolor y la tristeza de tener que separarte de la gente que amaste por causa de la verdad. Y uno dice, debe ser que estoy mal, debe ser que algo no está funcionando bien. No se supone que esto debería traer tranquilidad, gozo, paz, cero conflicto. Hermanos, la certeza de la tribulación es lo más cierto que tenemos en el Nuevo Testamento. Sufrir y pasar persecución, llorar en momentos de aflicción, es parte de lo que el Señor afirmó que sería nuestra realidad en el Nuevo Testamento.
También nosotros encontramos, por ejemplo, en la carta de Pedro que hemos estado revisando constantemente en esta semana. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 19 al 11, dice: pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pedro dice que nadie se sorprenda por el sufrimiento, que nadie se sorprenda por lo que tiene que padecer, porque estas mismas cosas que ustedes pasan, las pasan sus hermanos en todo el mundo. Y esta es una realidad en ese contexto de persecución, ciertamente, pero es una realidad que tiene que ver con todo el sufrimiento que vivimos. ¿Saben qué es increíble cuando uno se reúne con hermanos de otros países en un contexto como este? Comienzas a hablar y te das cuenta que tu historia es muy parecida a la de alguien más. Y alguien piensa: yo pensé que era el único que estaba sufriendo eso. Y cuando te das cuenta que hay otros que están sufriendo lo mismo, estas palabras toman un tono tan poderoso. No es que nosotros somos el problema. No es que mi contexto es el problema. No es que lo que estoy viviendo, que hay algo mal conmigo. Esto es parte de esa certeza que el Señor nos dio. En el mundo tendréis aflicción. Mis hermanos, ¿qué podríamos decir de textos como todo el libro de Apocalipsis? ¿Por qué está puesto ese libro allí? Hablamos brevemente ayer o antes de ayer sobre este tema, pensando en cómo se debería interpretar un libro donde tienes cristianos muriendo, que sus cuerpos quedan en la calle, que los mismos cristianos nos miran, se sienten impotentes. Se supone que servimos al Dios verdadero, se supone que nuestra fe es la certeza más grande que este mundo tiene, y ni siquiera podemos enterrar a nuestros muertos. Ni siquiera podemos tener una sepultura correcta para ellos que amaron al Señor y que fueron fieles. Ese sentido quizá de impotencia, de dolor, de tristeza, tiene que ser refrescado cuando se levantan los ojos al cielo y en esa visión gloriosa, lo que nosotros ya recordamos en estos días. Esos que tú ves aquí menospreciados están siendo recibidos allá como se reciben los héroes que vienen de la guerra y reciben coronas, y su muerte y su llegada no pasa desapercibida. Son recibidos por el Rey de Reyes. ¿Por qué tiene que hablar de cosas así un libro de la Biblia? Porque el sufrimiento es la realidad más básica en la que podemos encontrar un punto de conexión. Ellos quizás no pudiendo enterrar a sus muertos, quizás tú sufriendo dolores en medio de la iglesia donde estás, en medio de tu propia familia, con tu propio esposo o esposa. El sufrimiento es una realidad que el Señor nos mandó a tener que tomarlo. Pero quiero decirte algo más antes de ir a nuestro segundo encabezado en esta mañana. La tribulación no es simplemente una realidad que tenemos que mirarla y decir, bueno, es lo que nos va a tocar. Así que tenemos que mirarlo desde una perspectiva quizás hasta pesimista. Bueno, y sufrir es la realidad del cristiano. No. Me encanta cómo Pedro dice: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Está hablando de persecución. Está hablando de que los hermanos sufren en todo el mundo. Está diciendo que tenemos que resistir. El escenario que pinta es completamente adverso. Luego dice: Él tiene el dominio. ¿Qué significa eso? Lo mismo que significa en todo el Nuevo Testamento, que aquel que gobierna el cielo y la tierra, aquel cuya presencia está en todo lugar y aquel que sus manos están sobre todo lo que los hombres hacen, Él tiene un dominio soberano que utiliza aún el sufrimiento que esta tierra nos puede dar, con la peor de sus intenciones, con la peor de sus maldades. Dios lo usa para el bien de su pueblo. Aunque el enemigo ruja y tenga deseo de destruir la iglesia, el Señor lo utiliza para propagar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿No fue así en el libro de Hechos? Y se desató una gran persecución. Y uno tiene que imaginarse al diablo rugiendo y gritando y tratando de hacer todo para destruir como una fiera salvaje. Y el Señor simplemente agarrando la soga y diciendo: ve para allá, yo te lo ordeno.
Y en el momento en que Él hace lo que su furor y su odio quiere, se cumple perfectamente el plan bendito del Señor, de quien es el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, la tribulación y el dolor que nosotros tenemos que esperar en esta vida es parte de las herramientas que Dios utiliza para nuestra santificación. A veces uno piensa, ¿por qué este dolor? ¿Por qué esas noches tristes de insomnio, de mirar al techo y decir, Señor, si tú no haces algo, yo me muero? Le contaba a algunos hermanos en estos días, hemos hablado del gozo de ver a nuestra Nati conociendo al Señor y dando fruto y mandándome fotos de su devocional, pero mis hermanos amados, no siempre fue así. Y hubo días oscuros y noches bien largas, donde quizás de visita yo nos acostamos mirando hacia arriba, y aunque no podía escuchar lo que ella estaba pensando, ni ella lo que yo estaba pensando, la aflicción y la preocupación por nuestra hija era la misma. Y me acuerdo muchas veces decir, Señor, no importa si yo la amarrara, si la dejara en su cuarto para siempre, ella seguiría odiándote con toda su fuerza. Si tú no haces algo, yo no puedo hacer nada. Eso es la crianza. Pero ¿qué se podría decir en la situación de iglesia en la que estoy? O mi relación matrimonial. Y Dios te lleva muchas veces a que aún las personas amadas no puedan estar en los momentos que necesitas. ¿Cuántas veces he tenido que arrepentirme y dolerme porque cuando mi gente me necesitó, no pude estar en ese momento? Pero luego decirme, pero el Señor estuvo conmigo, pastor. Y aunque sí hubiera querido que usted estuviera, me hizo bien. Y me ayudó. Y el Señor dice que somos consolados para poder consolar a otros. Que los golpes que recibimos son para fortalecer lo que nosotros mañana vamos a poder sostener en otros. Mi hermano, esa realidad de aflicción en la que vivimos, esa realidad en la que tenemos que esperar en esta vida, no es simplemente una realidad en la que decimos, el mundo es así y ¿qué se le va a hacer? Nosotros lo esperamos sabiendo, así como dice el catecismo, ¿qué es la providencia? El catecismo ortodoxo responde, es el cuidado paternal que Dios tiene de todo lo que Él creó y todo lo usa para la gloria de su nombre y el bien de su iglesia. Después del capítulo 5 de nuestra confesión de fe, que trata con este misterio de la providencia, que Dios gobierna todo, aunque Él no es culpable de pecado, que Dios gobierna todo, pero que Él permite que las causas secundarias se muevan libres. Después de todo eso termina diciendo, y todo Dios lo usa para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Qué consuelo tan glorioso para nosotros en medio de las aflicciones que tienes que esperarlas, sabiendo que ese precioso cincel y ese martillo no dan un solo golpe de más. Y aunque a veces pareciera que está demasiado, lo que Él está haciendo es forjando, haciendo, puliendo y santificando esa vida preciosa que está moldeando en la tuya y en la mía. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción. En segundo lugar, nuestro texto no solamente hace esta aclaración muy directa, sino que tiene una provisión necesaria. El texto comienza con palabras que nos obligan a tener que ir al contexto. Mira nuestro pasaje, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. Si alguien quiere seriamente mirar este texto, tiene que mirar qué cosas, Señor, qué es lo que acabas de decir. Y eso nos lleva a tener que mirar el contexto de todo este pasaje. Y quiero que me puedas escuchar con mucha atención para poder mirar la importancia de esta frase, que si no miramos el contexto y si no lo entendemos en el contexto, podríamos perder la oportunidad de mirar el consuelo que hay en esta provisión necesaria. Hermanos, la estructura del Evangelio de Juan está conectada por discursos, los cuales son a veces públicos o a veces son discursos privados.
En el capítulo 13 de Juan, que es el contexto de nuestro pasaje, el Señor comienza un discurso privado a sus discípulos con el propósito de consolarles y darles esperanza porque la hora de su muerte se acercaba. ¿Te acuerdas? Este discurso privado va del capítulo 13 hasta el 16. Y recuerda que en el 17 está el registro glorioso de esa oración sacerdotal del Señor hablando con su Padre. Los capítulos 18 y 19 son el registro del arresto, el juicio y la crucifixión del Señor. El capítulo 20 es la resurrección. Y el capítulo 20 y 21 son cuando el Señor comisiona ya como el Cristo resucitado a su pueblo. Así que lo que estamos tratando son las últimas palabras o el último discurso del Señor antes de que comience lo que se conoce comúnmente como la semana de su pasión, en donde Él va a ser arrestado, juzgado, crucificado y va a resucitar. Son las últimas palabras. Es de común acuerdo que lo que el Señor dice a sus discípulos en el capítulo 15 y 16 es muy probable que haya sido después de la última cena que tuvo con ellos, es decir, unas horas antes de morir. Así que el capítulo 16, que es la última parte del sermón de despedida, el Señor va a preparar a sus discípulos diciéndoles qué es lo que sucedería después de estos días que estaban viviendo, y luego Él comienza a animar sus corazones. La pregunta es, ¿qué les iba a suceder a ellos después de estos días? La respuesta que el contexto nos da en los versículos 1 al 6 del capítulo 16 es: y ustedes van a sufrir persecución. Los van a perseguir, van a buscarlos en la sinagoga y van a tener que huir y van a vivir momentos de mucha persecución. Es un discurso delicado, de esos discursos que tú no quieres oír, en donde el maestro se está despidiendo de sus discípulos, les está advirtiendo lo que vendrá, y en medio de todo ese sinsabor, ¿cómo persecución? ¿Cómo? ¿Vas a morir? ¿Cómo puede ser? El Señor entonces anima el corazón de ellos en el resto del capítulo 16 a través de 5 cosas preciosas, de las cuales una de ellas es lo que nosotros estamos estudiando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero eso es solo una de las otras 4 cosas que encontramos en todo ese contexto. En los versículos 7 al 15 del capítulo 16, el Señor habla de la preciosa esperanza del Consolador. Ya hemos hablado de eso en algunas de las enseñanzas anteriores, pero qué bien nos hace recordar lo que esto significa. ¿Cómo puede ser que el Señor diga, yo me voy, yo me tengo que ir y les conviene que me vaya, pero va a venir el Consolador, ese que les va a recordar y les va a repetir las cosas que yo les he enseñado, ese que, y uno tiene que decir, sabiendo el futuro de ese pasaje, gloria al Señor, porque en muchas partes dice, y ellos entonces se acordaron de lo que les dijo, y ellos entonces entendieron lo que les dijo, y uno dice, gloria al Señor, al bendito Espíritu, porque estaba consolando en medio de la tribulación. El hecho de ponerle el dulce recuerdo de las palabras, y como si se hubieran abierto sus ojos diciendo, eso es a lo que se refería. Y quizás en medio de lágrimas, recordar con alegría que las palabras eran absolutamente ciertas. El Consolador es parte de la promesa gloriosa. Y yo les decía, hermanos, en el mundo hay aflicción, pero qué bendito recordatorio que aun cuando ni nuestros pastores están, aun cuando ni nuestros hermanos más cercanos están, aun cuando a veces ni siquiera mi esposa puede saber lo que estoy padeciendo, porque no quiero afectarla a ella, no quiero lastimarla, aun cuando no le puedo decir lo que tengo a mi esposo inconverso, porque él no podría entenderlo, el bendito Consolador está en medio de nosotros, recordándonos estas palabras de paz y poniendo el Evangelio delante de nosotros. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas, Señor? Acuérdate, el Consolador. Hay aflicción, es cierto, pero acuérdate, yo prometí al Consolador. No hay ningún lugar de la tierra a donde ese Consolador no pueda llegar.
No hay ningún lugar de la tierra donde Él no pueda abrazarnos tiernamente y recordarnos que en realidad nunca estamos solos. Pinta el escenario más difícil que tú quieres. La cama de un hospital donde tu familia tuvo que quedarse fuera, donde estás a punto de ser intervenido quirúrgicamente, donde las probabilidades de que pase algo son muy altas. No hay nadie. Pero si tú piensas bien, nunca estás solo. Qué consuelo tan grande para la iglesia, que es consciente absolutamente de que en el mundo hay aflicción. Saber que en realidad nunca estamos solos. A veces necesitas quedarte en silencio. A veces necesitas dejar de buscar a las personas todo el tiempo para poder contemplar a ese Consolador. Para que esas palabras dulces de que Él es nuestro pastor, de que nada nos faltará, se conviertan en una realidad tan experimental a través de su dulce compañía. No reemplaces su consuelo por consuelo humano. El consuelo humano es necesario, pero a veces Dios no permite que haya consuelo humano providencialmente. Y tú te puedes encender en molestia y en ira con mucha gente. Pero cuando tú miras bien y piensas bien, el Señor ha hecho provisión por nosotros. Nunca estamos solos. Amén. En segundo lugar, el Señor también habla de la esperanza de que Él resucitaría. ¿Cuál era la tribulación? Los van a perseguir después de que me maten. Después de que hagan esto, los van a perseguir. Pero yo resucitaré. Yo resucitaré. Esto es parte del plan. Pero yo voy a volver a estar con ustedes, en medio de ustedes. Y no solo eso, sino que en los versículos 23 y 27 le dice una cosa más. Y yo voy a responder sus peticiones, porque ustedes me ven hoy aquí. Pero es necesario que yo muera para poder ascender a los cielos, sentarme en el trono de esa justicia perfecta, de esa gloria perfecta, en ese lugar exaltado, para como un mediador que ha recibido toda autoridad y todo poder sobre el cielo y la tierra, poder escuchar sus clamores y responder a sus oraciones cuando ustedes me llamen. Qué glorioso es recordar que hay un Cristo bendito que está sentado en el trono, el cual intercede por su pueblo. Estuve en estos días anteriores, les he contado, en París, y apenas llegué de París, el viernes tuve una charla en una librería cristiana que se llama CDC en Quito. Y mientras hablaba, me tocó hablar sobre el libro El hombre como sacerdote en el hogar. Es un libro que realmente amo muchísimo y ha sido de gran provecho para mi alma. Y mientras hablábamos, yo ponía el estándar alto de lo que significa ser un hombre como sacerdote, y tiene que ser así, y tiene que orar por sus hijos, y tiene que buscar a sus hijos, y tiene que pastorear el corazón de su esposa. Y inevitablemente cuando tú escuchas algo así, comienzas a sentirte chiquito. Yo no puedo hacer eso, yo no tengo esa capacidad. ¿Cómo yo voy a soportar el peso que ellos tienen, los conflictos que ellos tienen? ¿Cómo voy a poder mantenerme firme si yo mismo soy débil? Y yo les recordaba algo que quiero recordarles a ustedes relacionado con esto. En una de las páginas del libro dice que cuando uno llega cansado, frustrado, para poder pedir por sus hijos, pedir por la salvación de sus hijos, pedir por ayuda para su esposa, y vienes agobiado con el peso de todas las cargas que están sobre tus hombros, porque tú eres el hombre que tiene que llevar esas cargas. Y cuando vienes cansado a poder ponerte de rodillas delante del trono de la gracia, pidiendo auxilio, te das cuenta que delante del trono de la gracia hay alguien que ya está orando por ti. Qué increíble escena. Nosotros tenemos un Dios bendito que no solamente hace todo para nuestro bien, sus oraciones y su intervención a nuestro favor es lo que nos sostiene en medio de todas las tribulaciones en las que nosotros podemos vivir. Hermanos, y esas oraciones son perfectas. Son siempre escuchadas por el Padre y son para nuestro bien. ¿Qué tenemos nosotros para ser amados de una manera así? Nada. Eso es gracia.
Y ese es el Evangelio. No, el Señor no te promete que no va a haber conflictos, pero te promete que nunca vas a estar solo. Y te promete que cuando sientas que tus fuerzas se terminan, si tan solo pones un poquito de colirio en tus ojos y miras hacia arriba, te vas a dar cuenta que hay alguien intercediendo para que tus fuerzas no decaigan, así como lo por Pedro. El diablo te ha pedido, pero yo pido que tus fuerzas no decaigan. Hermanos, en el mundo hay aflicción, pero estas cosas que el Señor nos ha dado, nos las dio para que nosotros verdaderamente podamos tener en Él paz. ¿Y qué significa paz? Porque es parte de la frase con la que empieza este texto. Hermanos, la voluntad de Dios es que sus hijos tengan paz. Piénsalo conmigo por un momento. Hablemos de algo tan práctico como esto, la seguridad de salvación. Escúchame bien, hay creyentes verdaderos que no disfrutan de ese gozo de la seguridad de salvación. Siguen siendo creyentes, pero viven quizás en una posición en sus almas en donde están luchando con respecto a eso, en donde están peleando sobre la certeza de su salvación. La Biblia enseña, y nuestra confesión de fe lo recoge de una manera tan preciosa. Es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios tenga seguridad de su salvación y tenga paz. ¿Sabes por qué? Porque esa es la manera en la que Él quiere que su pueblo viva. En el mundo hay aflicción, pero tienes que saber, yo te amo, mi amor por ti es firme, no tambalea, no se termina, no se acaba. Y esa realidad maravillosa es la voluntad de Dios. Quiero que sepan. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento encontramos esa expresión? Para que sepan, para que sepan. Muchas veces lo que tenemos que saber es cuál es su voluntad. Para que sepan cuál es su voluntad, para que sepan qué es lo que quieren de ustedes, pero muchas otras veces para que sepan que tienen vida eterna, para que sepan que yo los amo, para que sepan que la certeza es firme sobre la roca de Cristo Jesús. Por lo tanto, el tener paz es la voluntad de Dios para la vida de un creyente. Y esto es parte de lo que el Señor dice, y me encanta saber esto. En el mundo van a tener aflicción, hermanos. En el mundo hay aflicción, pero lo que les he dicho, dice el Señor, es para que en mí tengan paz. En otras palabras, eso es lo que Él quiere de nosotros en medio de esta realidad en la que nosotros estamos. Él quiere nuestra paz. Y no es algo que llama nuestra atención, porque ciertamente un niño nos es nacido, un hijo nos fue dado. La soberanía reposaba sobre sus hombros y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su nombre. Eso es lo que Él vino a hacer. Pablo dice que Él mismo es nuestra paz, quien de dos pueblos hizo solo uno, derribando la pared intermedia. Pablo dice en Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Y el Señor sigue pregonando paz y sigue dándote la paz, porque si tú tienes paz, no importa qué tan difícil sea la aflicción, estoy bien con mi Dios. Estoy en paz con mi Dios. Yo sé que aunque no entienda todos los detalles, yo sé quién está detrás de esto. Y sé que lo que hace, lo hace por mi bien. Hemos visto dos cosas en esta mañana. Hemos visto una afirmación directa: en el mundo tendréis aflicción. Hemos visto una provisión necesaria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en tercer y último lugar, nosotros encontramos aquí un llamado solemne. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra que se usa aquí como confiar es una palabra muy interesante, porque significa esto: estar firme o estar resuelto ante el peligro o las circunstancias adversas. Estar firme o resuelto no en ignorancia, no porque no hay nada malo, no porque todo tiene una aparente paz,
estar firme y resuelto en medio de circunstancias adversas. Me encanta ilustrar esto con la figura de un capitán en un barco en medio de una tormenta terrible. No sé si has tenido la oportunidad de estar en un barco. No te lo recomiendo. Hace unos años estuvimos en Galápagos con los niños y yo estaba sentado en ese barco yendo de una isla a otra y diciendo: Señor, si este es el fin de mi vida, perdóname. El apóstol Pablo sufría esto por predicar el evangelio y yo por querer ir a ver unos pingüinos. Qué difícil es estar en esto. Qué difícil es sentir cómo tu vida entera se mueve al son de esas olas. Y yo quiero que te imagines en medio de la tormenta más grande de todas, así como cuando uno ve que las olas comienzan a golpear y se mueven de un lado para otro, todo con violencia, y de pronto en medio de toda la algarabía y todos los gritos y la preocupación, escuchas una voz firme del capitán que dice: ¡adelante! ¡Levanten velas! ¡Vamos hacia adelante! Y entonces los marineros, mirando al capitán, adelante significa crucemos las olas de frente. Pero luego otro dice: pero él sabe lo que hace. Y entonces se ponen firmes, y aunque pareciera que ir hacia adelante implica ir hacia su destrucción, con valentía confían en las palabras de aquel que les dice: sigan hacia adelante. No es una dirección en medio de la tranquilidad, es una confianza en medio de la adversidad, en donde pones y anclas tu confianza en aquel que te está llamando. Hermanos, esta palabra aparece en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Uno de los lugares que me conmueve profundamente es la noche que Pablo está en la prisión y el Señor se le aparece y le dice: ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén, así también has de testificar en Roma. Esa expresión, ten ánimo, es la misma palabra griega, confiar. Pablo, este no es el final. Sí, tienen el poder para matarte, tienen el poder para destruirte, pero ese no es mi plan. Confía, ten ánimo, sigue adelante. El bendito Señor hoy nos hace un llamado solemne. El llamado solemne no es a resignar, porque si volvemos a la metáfora, la resignación significaría, en mi metáfora del barco y la tormenta, no hagamos nada, quedémonos quietos a ver a dónde nos lleva el agua. No, esa no es la manera de sobrevivir en un naufragio. Es pon firme las velas y mira hacia adelante y ve hacia la única esperanza posible en medio de esta crisis. La solución no es decir: esto es lo que me tocó, esta es la vida, así es como tiene que ser. El Señor te dice: en medio de la aflicción, confía, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que Dios espera de ti en la condición en la que estás? No es que nos volvamos cínicos. Esta palabra es una palabra que en mi diccionario personal sonaba casi como insulto. Pero cuando aprendí su significado siendo pastor, me di cuenta que soy cínico muchas veces. Cínico es el que hace algo y dice algo, pero que en realidad no cree lo que está diciendo. Como, déjame darte un ejemplo básico. Vas a la calle y dices: voy a predicar, pero igual yo sé que nadie va a creer, porque la gente está materializada. Aquí hay feminismo, esto no va a funcionar, pero bueno, tengo que obedecer. ¿Qué se le va a hacer? La gran comisión es que ir a predicar. Y te paras y comienzas a hablar y él te dice: no me interesa. Está bien, ya sabía. Esa actitud nosotros la podemos tener en todas las áreas de nuestra vida, aún en la iglesia. Yo sé que ese hermano no va a cambiar. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a averiguar. No tengo nada de expectativas. Eso no es madurez. Eso no es realidad.
Eso es cinismo. El Señor no te llama a ser cínico. El Señor no te llama a conformarte simplemente en las condiciones en las que estás y decir, bueno, yo sé que eso es así, el cristiano sufre. Confía, confía. Levanta otra vez las velas. Vuelve a ponerte de pie. Vuelve a ponerte de rodillas en la noche y vuelve a clamar por lo que has clamado por tantos años. Y vuelve a creer. Confía. Yo he vencido al mundo. Mis hermanos, el evangelio que creemos es tan glorioso. Es un evangelio que transforma todo lo que somos. Aún nuestra manera no solo de pensar en eternidad, sino en la manera en la que vivo el ahora. Que todos los días de tu vida no sean la continuación de tu martirio, sino el deleite de abrir tus ojos y decir, Señor, no merezco esta vida tan preciosa. No porque no haya problema, no porque las cosas estén resueltas económicamente, ni siquiera porque sepas cómo le vamos a hacer de aquí a la semana que viene. Es porque lo que hoy tengo y la esperanza que tú me has dado hoy y la promesa que me has dado hoy son suficientes para vivir con alegría el día de hoy. Mis hermanos, confíen. Él venció al mundo. Y esa es la promesa del glorioso evangelio, el que hemos puesto nuestra vida, nuestra eternidad, nuestra confianza. Cristo Jesús es el mejor de los capitanes. Y si Él dice, levanta las velas y vuelve a intentarlo en la misma dirección en la que muchas veces fracasaste, vuelve a hacerlo. Porque quizás te sorprenda. Señor, hemos tirado la red toda la noche, pero en tu nombre lo volveré a hacer. Eso es confiar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por recordarnos la gloria del Evangelio. Lo que Cristo Jesús logró por nosotros. Aquello que realmente nosotros no merecíamos, no podíamos ganar, no podíamos hacer nada. Él lo logró a través de su vida perfecta y su muerte maldita en esa cruz. Y por causa de Él y por causa de la salvación, hoy disfrutamos de esta vida en abundancia. Ayúdanos y enséñanos a confiar. Cualquiera que sea la condición que mis hermanos estén padeciendo en esta mañana, cualquiera que sea la realidad que les espera mañana al empezar sus vidas otra vez, que puedan levantar sus ojos al cielo y recordar las dulces promesas que nos has hecho. Si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Te amamos, Señor, pero ayúdanos a amarte más. Y que tu presencia y tu promesa eclipsen todos nuestros temores. Y que la certeza más grande de nuestras vidas sea tenerte a ti. Tu palabra traiga mucho fruto en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús.